Ahí vamos. Hola. Hola, hola, mis coctelitos cognitivos. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Yo espero que muy bien. Aquí su servidora Berenice Sanz se complace en traerles un programa más, una entrevista más en este acompañamiento. Estoy en esta hermosa tarde deseando que todos nos encontremos bien, que estemos felices de este día, que está maravilloso, un poco nublado, un poco bochornoso, pero está rico, está tolerable. Pues el día de hoy traigo como invitado a nuestro psicólogo Ramón Aguilar Sánchez. Ahorita se va a presentar, pero antes de entrar a eso, a mí sí me gustaría, Ramón, que me dijeras, ¿por qué la psicología? ¿Por qué esta licenciatura? ¿Qué es lo que te motivó? Okay. Yo creo que a todos los que nos están viendo también les interesaría. Sí, claro. Buenas tardes. Como ya lo mencionabas, mi nombre es Ramón Aguilar Sánchez, egresado de la licenciatura en psicología, otra formación complementaria, no dentro de la misma área de la psicología. ¿Por qué la psicología? Desde la adolescencia, aproximadamente los 17 años, surgió esa inquietud de entender por qué las personas se comportaban como se comportaban. Yo quería saber, por ejemplo, por qué X persona se comportaba de cierta manera y por qué ante tal situación, que por ejemplo dentro de una familia uno se comportaba de una manera y otra persona se comportaba directamente al otro extremo. Claro. Entonces me empezó a surgir esa inquietud de a ver por qué él se comporta así, por qué la otra persona se comporta de esa manera. A pesar de ahí surge, estar, ¿no? Exactamente, a pesar de ser creados en la misma casa, con valores similares, con reglas similares, entonces cada uno reacciona de manera diferente. Por eso surge, ahí sale esa curiosidad. Sale la curiosidad. Sí, exactamente. Ay, qué bonito. Y también no se les olvide que estamos transmitiendo desde Acordes y Sabores Restaurante. Más adelante doy la dirección y doy también algunas promociones que tenemos que están próximas, que son los jueves y viernes, pero ahorita las damos. Pero bueno, vamos a entrar al tema. El tema está precioso, deudas emocionales, Ramón. Efectivamente. ¿Por qué ese tema, Ramón? ¿Por qué las deudas emocionales? ¿Estás viendo? Sí, no, fíjate que, bueno, deudas emocionales es un tema que recurrentemente ha surgido a flote en algunas pláticas con diversas personas. Dicen que a veces cuando uno tiene que comprender más del tema o trabajar cierto tema, llegan a tu vida esas personas a complementar o a recordarte que, oye, es por aquí, esto es lo que tienes que trabajar ahorita, ¿no? Por decir algo. Ajá. Entonces, últimamente, sí han llegado por ahí varias personitas relacionadas a este tema, que no lo sabían, no son conscientes de que se genera esta situación, pero se encamina por ahí el tema. Entonces digo, bueno, por alguna razón, entonces creo que es necesario que las personas conozcan más acerca de este tema. Por eso es que surge, bueno, deudas emocionales, ¿no? Es un tema muy bonito. Aparte que es un tema muy bonito. Sí, es bonito, porque sí. Yo digo, ya como que le estoy sumando más a la maleta, ¿no? De hecho, precisamente esa es la intención, que no sigamos sumándole más a la maleta. Qué bueno que nos trajiste el tema de hoy. Sí. Vamos a mandarle un beso enorme a Eric, el psicólogo Eric, un besote enorme, mi Eric. Dice, hermosa, saludos, también mucho gusto al escucharte, yo también. Gracias. Gusto, también al licenciado. Gracias. Nos está viendo Fernando, un besote enorme. Fernando, Andrés también igual, el maestro Andrés, un beso enorme. Norma, Angélica, un besote también. José Eric dice, saludos hermosa, no, saludos a ustedes, yo los extraño mucho, aquí va a estar su espacio, ya saben, yo siempre agradezco. Veniste con esta humildad, lo cual te agradezco en esta tarde, gracias. Veniste con esta calidez, con este gran tema. Deudas emocionales, ¿desde dónde partimos las deudas emocionales? ¿Desde dónde se origen estas deudas emocionales? El origen es diverso, podemos enfocar muchos temas, porque es a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, a nivel transgeneracional. Son muchos aspectos, pero bueno, sí, lo está ¿de dónde partimos? ¿Qué es una deuda? ¿No? Es aquello que adquirimos, puede ser, si hablamos de alguna deuda, por ejemplo, con alguna persona o en alguna tienda, por decirlo de alguna manera, estamos generando una deuda consciente. Si en alguna ocasión llegamos y lastimamos a alguien o rompemos un cristal, es una deuda que no estaba en nuestras manos, pero ya se genera una deuda, ya le debemos algo a alguien, ¿no? Sí. ¿Y a dónde va con esto? Por ejemplo, también es a la otra parte, cuando alguien nos debe. Yo presto dinero y alguien me debe, entonces ya no me pagan. Alguien viene y daña algo físico que es de mi pertenencia, entonces ya me debe, ¿no? Eso es lo físico, lo tangible. Lo podemos traducir ya al aspecto emocional.
y que es donde decíamos, muchas veces no somos conscientes de ello. Ahí vamos. Por ejemplo, una deuda a nivel personal. Un amigo, por ejemplo, recientemente me contaba, dice, oye, me siento culpable. Le digo, ¿por qué? Dice, es que un amigo pasó por mí y me dijo, oye, acompáñame. ¿A dónde? Pues voy a dejar mis papeles porque me ofrecieron un trabajo de montacarguista. Dice, entonces, pues acompáñame, vamos nada más. Entonces van los dos, le hacen la entrevista a la otra persona y ven sentado a mi amigo y le dicen, oiga, pues usted también viene a dejar sus papeles. No, yo nomás lo vengo a acompañar. Pues bueno, necesitamos dos montacarguistas. ¿Usted es montacarguista? Sí. Bueno, a ver, pase y haga la prueba. Bueno, pues vaya a hacer la prueba. Y resulta que no eran dos lugares, solo era uno y se lo dan a mi amigo. Entonces mi amigo se queda con el trabajo y la otra persona no. Podemos decir, pues no pasó nada, el trabajo era para ti, pues muchas gracias, era lo que necesitabas, a lo mejor para otra persona no era lo que necesitaba en ese momento. Una gran variedad de aspectos que se pueden englobar. Sin embargo, mi amigo a nivel inconsciente, y decimos inconsciente porque no se da cuenta de que lo está generando, lo que hace es generar una deuda hacia la otra persona. Porque entonces empieza a preguntarse, ¿la otra persona necesitaba para su familia? ¿Tenía deudas que pagar? Aparte de tener deudas que pagar, ¿algún familiar necesitaba ese apoyo o necesitaba para algunas medicinas? ¿O cuánto tiempo llevaba sin trabajo? ¿O tenía que pagar la renta? Entonces, aparentemente decimos, pues no pasó nada, el trabajo es tuyo. Pero a nivel inconsciente, él ya se generó que le debe algo a su amigo porque sin que así lo fuera, sin que lo hiciera adrede, él piensa a nivel inconsciente o siente a nivel inconsciente, por mi causa no tienes tú lo que ahora necesitarías tener. Y a lo mejor decimos, bueno, a nivel inconsciente ahí queda. El problema es que no queda ahí. Vamos por la vida a través de nuestras conductas inconscientes tratando de resarcir ese daño. Entonces, ya me pagaron, ya vino la quincena. Híjole, pierdo el dinero. Porque entonces siento que le tengo que pagar a la vida lo que le hice sin querer a esta persona. Entonces ya lo perdí. Ok, a ver si lo voy entendiendo muy bien. ¿Es a lo que muchos confundimos o le nombramos karma? Sí. Ok, perfecto. Por decirlo de alguna manera, lo que pasa es que el comúnmente, karma ¿no? Comúnmente, el karma, sí, coloquialmente entendido, porque el karma pues ya tiene otro tipo de connotación donde si hiciste, entonces viene otra vida y tú lo pagas y todo eso, ¿no? Entonces tiene otra connotación, pero coloquialmente así lo comprendemos mejor. El famoso karma, ¿no? Exactamente, coloquialmente. En lo que me estás diciendo, en lo transgeneracional, bueno, en el ámbito familiar, se puede decir, las abuelas, ¿no? Lo dicen mucho, ya lo pagarás con los hijos, o las madres, ¿no? Ya los pagarás con los hijos. Sí, y ese es un tema también muy extenso. Da para mucho ese tema, lo vamos a englobar ahorita a través de deudas emocionales, pero es muy extenso, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, hablamos ya de un tema transgeneracional. Vamos a suponer un ejemplo. Por ejemplo, un padre de familia se dedica a robar y secuestra a las personas, ¿no? Por decirlo. Vamos a utilizar un ejemplo. Un ejemplo extremo que es real. Que es real. Sí, lo pongo porque es real. Entonces, secuestra a las personas, lastima a las personas. Y él, a través de eso, por las razones que quiera, o sea, no vamos a justificar, pero tampoco estoy generando un juicio de valor, ¿no? Entonces, por las razones que quiera, a eso se dedica. Y entonces daña a estas personas. Él tiene un hijo o una hija. Entonces, esta hija, ¿qué es lo que pasa? Lo ve y dice, chin, a nivel inconsciente, lo entiende y asimila, comprende que su papá está dañando a muchas personas. Y entonces crece y se vuelve policía. Y entonces, a lo mejor decimos, bueno, es que la hija está pagando lo que hizo el padre. La hija siente que tiene una deuda con la sociedad por lo que hizo el padre. Entonces está tratando de resarcir ese daño. Está cuidando, está evitando que haya más violencia o que haya más situaciones de secuestro o de robos en la sociedad, que era lo que hizo su padre, y ella está resarciendo la deuda del padre. Entonces, a veces decimos, lo pagarás con tus hijos. Sí, tú robaste, y entonces el hijo cuando crece no tiene dinero, porque siente que debe de pagar lo que su familia debe. Entonces, como mi familia robó, vamos a suponer, se quedó con los terrenos de la abuelita, un tema muy sonado apenas en Navidad, ¿no? Me quedé con los terrenos de la abuelita, entonces, ¿qué crees?
híjole, tengo hijos, entonces los hijos sienten que como es algo mal habido, no lo merecemos. Y al no merecerlo, puede trabajar y trabajar y trabajar y nunca generar y perderlo, porque entonces es algo que yo debo. Eso a nivel transgeneracional. Un ejemplo. Un ejemplo, sí. Le mandamos un Exactamente. besote enorme al psicólogo José Eric. Besos, 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 mi Eric, hermoso psicólogo. Paula González, nos estás viendo. Un besote también hermosa. Chris Ivanich dice, ¿eres Torres Esberense? Sí, soy yo. Cuando gustas también. Aquí estamos. También tienes tu espacio si gustas venir. Claro, te hacemos una entrevista. Fernando, un besote enorme. Dice Fernando, hola, saludos. Hola, Fer. Aquí estamos con nuestro psicólogo. ¿Cómo estamos? Y aparte de eso, ajá. Aparte, pues sí. Entonces, por ejemplo, es a nivel transgeneracional. Se puede dar inclusive también a nivel de hermanos. Aquí hay que diferenciar dos cosas antes de entrar al nivel de hermanos. Sí. ¿Qué pasa? Eso es cuando yo siento que debo. Pero también puede ser la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando siento que me deben? Ya dijimos entonces que cuando yo siento que debo o siento que estoy reparando alguna culpa, voy a perder o voy a generar y no va a lucir o no voy a tener la capacidad suficiente de conservar. ¿Vale? Eso es cuando siento que debo. Y está la otra parte, cuando siento que me deben. Vamos a retomar el primer ejemplo, el de este conocido que mi amigo se quedó con el trabajo. Entonces, ahora él a nivel inconsciente siente que le deben, que mi amigo le debe ahora un trabajo y que pues, por sus actos él ahora está en una situación apretada. Y entonces, ¿qué pasa con él? Si el otro pierde o no genera, la otra persona se paraliza y se queda en un estado como de impasse. No avanzo por la vida, porque estoy esperando a nivel inconsciente de que alguien llegue, reconozca que me hicieron algo malo, que me deben. ¡Ay, Dios! Y que me paguen. Y entonces, perdón, ibas a decir. No, es que ibas a expresar algo, pero no es mucho peso. Bastante. Por eso decíamos que es un tema bastante extenso, porque muchas veces las personas llegan a consulta y te dicen, oye, es que tengo este problema porque siento que no avanzo. Ok, vamos a ver desde dónde viene. Cada caso es único. Entonces decir, pues se arregla con esto, no se podría porque pues cada persona de acuerdo a sus vivencias, a todo lo que ha ido pasando a lo largo de su vida, es diferente. Entonces tendríamos que ver desde dónde viene, porque podríamos verlo, ¿no? A lo mejor ahorita yo siento que no genero, yo siento que alguien me debe y estoy en impasse. Pero hay que ver, ¿es de ahorita o es de mis antepasados, de mis ancestros? Entonces, si a lo mejor ellos crecieron con esa idea de que alguien les debía y me transmitieron a mí la idea de que alguien les debía y que X circunstancias o que la vida es mala, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿sí nos los transfieren? Sí, se puede, todas estas experiencias se pueden transferir a través de lo hablado, de lo educado, porque muchas veces a como nos educan, o sea, nosotros o imaginemos a nuestros padres, a como nos educaron es como los educaron ellos, y a como ellos los educaron es como los educaron los abuelos, bisabuelos, abuelos, etcétera, ¿no? O sea, se va recorriendo. Claro. Nos pueden transmitir a través de la educación, nos los pueden transmitir a través de lo no hablado, del silencio, del que se hace, de lo que no se hace también, ¿sí? Por ejemplo, inclusive nos los pueden transmitir a nivel transgeneracional, y a nivel transgeneracional hablamos, por ejemplo, de cuando hay vivencias en la familia, abusos, por ejemplo, de los cuales no se habla en la familia. Los llamados secretos de familia. Los secretos de familia, exactamente. Y entonces, eso que no se habla, se expresa a través de síntomas. ¿Sale? Entonces, ese es el síntoma, pero hay que ver todo lo que hay debajo. Y entonces, a lo mejor ese síntoma es, híjole, se me ocurre un ejemplo donde en una familia hay puros varones. Sí. ¿Y por qué en esa familia hay puros varones y no hay mujeres? Porque entonces a lo mejor se transmitió de que hubo el caso de algún abuso en generaciones anteriores, donde abusaban de las mujeres, y entonces como ser mujer es sinónimo de que te van a abusar, entonces en esta familia engendramos puros varones. Y a nivel inconsciente se sabe, a nivel inconsciente se entiende y se repite. Sí, exactamente. Entonces, ok, ya están los puros hombres. Entonces así evitamos
que haya más este tipo de situaciones. Pero aquello que no se habló, aquel abuso que quedó en silencio, se quedó como una deuda. Exactamente. Y entonces, una deuda ante la otra persona, ante la sociedad. Exactamente. Y si entonces a lo mejor, como hombres, crecimos con esa deuda inconsciente, nosotros también podemos sentir que le debemos algo a esa persona que quedó y ir por la vida, como decíamos, no progresando, por ejemplo, no mereciendo, sentimos que no merecemos, ¿sí? O perdiendo, acabo de comprar un coche y ya lo choqué porque no lo merezco, X cantidad de situaciones, ¿no? Entonces, sí se transmiten a través de lo no hablado también. Charro, está muy interesante el tema, les mando un besote enorme, Fernando, un beso enorme, niño hermoso. Fernando Pérez Mauricio dice, hola, saludos, hola Fer. Pues sí está muy interesante y también los invitamos a pasar Acordes y Sabores. El restaurante se encuentra en su domicilio, es 2 Oriente 811, está en el interior de la Plaza Herencia, está en el centro junto al barrio del Artista. Entonces está muy rico, la verdad está muy rico, las bebidas están muy ricas, les recomendamos mucho, excelente precio. Y tenemos promociones también. Tenemos los jueves de trova a partir de las 8 p.m. y los viernes es noche de rock a partir de las 8:30. Vengan, pasen un día rico, permítanse. También si tienen dudas, escríbanos, compártanos, porque la verdad este tema me está llamando mucho la atención. Deudas emocionales. Sí. Yo hasta donde había leído o entendido era que era aquello que también nos idealizamos. Voy a poner un ejemplo, perdón, como que se fue, perdóname. Voy a poner un ejemplo, como que yo lo que no fui, se lo hago y se lo cargo a mis hijos. Eso es como un ejemplo mío, ¿no? Lo que yo no fui, lo que mi frustración, como lo quieras ver, ¿no? O lo que no tuve, dinero, paz interior, lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo voy y se lo cargo a mis hijos. Sí, es correcto. Por ejemplo, hay muchas situaciones en donde el padre es abogado y tenemos que obedecer al padre porque el padre dice que en esta casa todos somos abogados y entonces todos tenemos que ser abogados, o viceversa. El padre fue zapatero, pero a lo mejor en realidad él quiso ser chofer, por decir algo, ¿no? Un oficio que se me ocurre. Entonces le inculca al hijo, tú tienes que ser chofer. Entonces el hijo, híjole, se siente en deuda porque el padre le dio educación, le dio techo, le dio casa, le dio comida. Y entonces, ¿cómo voy a traicionar a mi padre que quiere que yo sea chofer? Entonces me siento en deuda con el padre. Y entonces tengo que cumplir ese mandato familiar en donde tengo que ser chofer, o el que ponemos un dato donde tengo que ser abogado, ¿no? Esa es una parte. Y sí se da. Por eso muchas veces decimos, es que en esta casa son todos doctores. Sí, porque así es como nos han ido transmitiendo. También es otro tema que nos da demasiado, las repeticiones, las lealtades familiares, todo eso, que es otro tema puntual aparte, que se da también muy extenso. Esta otra parte también. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un embarazo el matrimonio dice, híjole, tenemos o queremos que nuestro primer hijo sea niño, porque es el primogénito, porque es el que va a seguir mis pasos, porque va a llevar mi nombre, etcétera. Híjole, y entonces nace una nena. ¿Qué pasa ahí entonces? No sé, tú dime. La nena entonces, no siempre, pero en muchos casos, se siente con esa parte de tengo que satisfacer las necesidades para ser aceptada también. Y entonces en esas necesidades para ser aceptada, pues entonces empiezo a generar conductas o roles que van más enfocados al estereotipo masculino. Soy un poquito más ruda, me vuelvo entonces a lo mejor así en un oficio que es exclusivamente o en su mayoría son hombres, ¿no? O sea, y no quiere decir que sea malo, no es malo, sino que mi comportamiento va más enfocado a satisfacer esos mandatos que me dictaron mis padres. Entonces tengo que cumplir, pero también aquí hay un aspecto bien importante. Los padres entonces están generando una deuda con los hijos por no dejarles entonces que ellos vivan su vida como quieren vivir. Y entonces ya afectamos de dos maneras a los hijos, no dejándolos que sean y sintiéndoles que alguien les debe algo. Hay una buena noticia. A ver, cuéntame. Sí, la buena noticia es que generando conciencia en esto podemos trabajar para que se pueda resarcir esa deuda, ya sea que sienta que me deben o sienta que yo debo, pero de que se puede.
Se puede. Sí. Se puede para saldar las deudas. Sí, sí se puede, digo, es afortunado. Afortunado el tema porque pues ya cuando nos empezamos a generar ahí bien vendido, ¿no? Sí. Y con cosas que, por ejemplo, ni siquiera fueron cosas que yo planeara o aspectos que yo planeara. Ahí va otro ejemplo. Cuando, vamos a suponer, una persona decía, yo quiero tener a esta persona de novia, ¿no? O de novio, quiero que sea mi pareja. Atención, le vamos a hacer el examen. Quiero que sea mi pareja. Pero entonces esta persona no está interesada en mí y se va con otro compañero. Híjole, entonces, a lo mejor la otra persona no es consciente, pero yo siento que ya me debe algo. Y la otra persona no es consciente, pero en el momento en que dijo, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, quiero con la otra persona, entonces también ya siente que debe algo a la persona. Entonces, ahí se entrelazan energéticamente las dos personas. Dicen, tú me debes y la otra persona dice, yo te debo. Exactamente. Y la otra persona ni siquiera era consciente y no lo hizo con el afán de dañar, ni ¿no? de obtener algún beneficio, ¿no? Sí, como el ejemplo que decíamos un rato del trabajo, ninguno de los dos lo hizo con ese afán. Pero ya se generaron ahí ese tipo de deudas. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma para empezar a darnos cuenta? Es esa, darnos cuenta, y saber qué aprendimos al respecto de esto, o qué estamos aprendiendo de esa situación. Hay que buscar qué estamos aprendiendo. Claro que sí. Y por eso traemos este tema, para que nos demos cuenta, para que vayamos modificando conductas, para que no nos compremos todo, para que no nos enganchemos con deudas emocionales que no son nuestras. Un besote enorme a Reni Peralta, está viendo el programa, besotes, bendiciones, dice, bendiciones, Vera hermosa, bendiciones a ti también, Reni, siempre estás ahí, siempre estás apoyando, yo también, siempre desde aquí los apoyo. Recuerden también seguir su programa Reni, siéntate con Reni y Angie, y también Fernando tiene su propio programa, se llama Los Tres Alegres Compadres, y pues véanlo, también transmitido por Facebook. Un besote enormes a cada uno y regresamos al tema con nuestro psicólogo porque tengo que aprovecharte, Ramón, discúlpame. Sí, no se preocupe. Pero bueno, comentaba yo hace un momento, está muy cañón, ¿no? La carga. Sí, más que nada la deuda. La deuda. Y más cuando no la generaste. O sea, ya te la gastaste, estás consciente, ¿no? Exactamente. Pero si no la generaste. Si no se generó a nivel consciente, como decíamos, pues tenemos la fortuna de que se puede trabajar en esa situación. Aquí lo importante es ponernos a analizar. Muchas veces decimos, y desde ahí podemos partir, ¿por qué trabajo y nunca tengo dinero? ¿O por qué trabajo y pasa algo que me hace que yo gaste? Entonces empecemos a generar conciencia. Vámonos hacia atrás a tratar, en el caso de algunos de estos ejemplos, a ver si hay una situación similar, porque en el caso decíamos de la persona que no se hizo novia de esa otra persona, decíamos, pues nunca lo hizo adrede, a propósito, y ella puede decir, pues si yo no hice nada, sí. a nivel consciente nunca hizo nada, pero a lo mejor a nivel inconsciente esa parte sí está generando que tenga esa deuda. Entonces esa es la principal parte. Hay que hacer un examen de conciencia y hay que irnos hacia atrás a ver si yo siento que me deben, quién me debe, o si yo siento que le debo, a quién le debo. Exactamente. Y puede ser situaciones que a lo mejor nos parezcan tan absurdas. Híjole, yo un día iba pasando por la calle en mi bici y le rayé el coche a alguien más. Y ya, pasó. Perdóname. Sí, fui yo. Ay. Así mero. Entonces, ya vamos por la vida, pues ya pasó, ya tiene como 10 años, pero a través de esos 10 años yo sigo... Cuando me chocan a mí. Y exactamente, entonces yo sigo generando esa cuestión. O si me chocan a mí, volvemos a lo mismo. Ya me chocaron, yo acabo de sacar mi coche y ya me chocaron, ¿por qué no me luce el coche? ¿Le debo algo a alguien? ¿Cómo saldo mis deudas emocionales? A ver, dime, porque ya me preocupé. Ya me empecé a preocupar, Ramón. Justo así me pasó una vez. Primero es esa parte, generar conciencia. Hay varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita podemos generar una o dar a conocer una que es un poquito más sencilla, porque como decíamos al principio, hay veces en que no nos va a funcionar para todos porque cada proceso es diferente. Necesitamos saber si es de aquí, si es temas de familia, transgeneracional, entonces hay que saber. Pero una de esas, por ejemplo, puede ser, yo puedo sentarme, si ya sé cuál es la deuda, si ya la tengo localizada, entonces yo puedo sentarme, siento a la otra persona representada aquí enfrentito, o sea, me imagino. Entonces yo tengo aquí una hojita, un lapicero,
aquella vez que por esta cuestión yo sin querer te hice este daño en aquella ocasión, tú no merecías que yo te hiciera ese daño. Yo aprendí, y sobre todo eso, yo aprendí, a darte tu lugar, a respetarte por el simple hecho de ser persona. Aprendí a que no, un ejemplo, a que no por el hecho de que nadie me haya visto y en mi situación de decir iba en una bicicleta y de que tu coche era del año, no debo de dar por hecho de que tú tienes los recursos suficientes como para resarcir ese daño, ¿no? Aprendí que no por el hecho de X cosa tengo derecho a hacer esto. Entonces, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo aprendí, ¿sale? Entonces, eso es cuando yo debo. Entonces, yo aprendí esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Mira, que hoy quiero decirte que aquella vez, entonces le empiezo a leer. Entonces, yo aprendo. Y quiero que sepas que, por ejemplo, todo esto que yo aprendí, te lo entrego a ti y te doy las gracias por haberme enseñado todo esto y saldo mi deuda emocional para contigo a través de este aprendizaje que yo tengo contigo y te doy las gracias por lo que aprendí, etcétera, etcétera. Cerramos la cartita, le agradecemos, vamos, la quemamos, nos hacemos de ella. Ay, Dios, voy a escribir un montón de cartitas. Sí. Y es que eso es lo importante, empezar a hacer nuestra listita. Hacer conciencia. Sí, hacer conciencia. Para podernos reacomodar. Sí, exactamente. Y un profe hermoso. Le mandamos un besote a Andrés. Sí. O viceversa. ¿Qué pasa cuando nos hicieron? Entonces igual, aquella vez que tú me hiciste esta, yo me sentí de esta manera, yo reconozco que yo no puedo permitir que me traten de esta manera y aprendo a darme el valor justo y necesario. Todo lo que se haya aprendido, entonces a través de este aprendizaje lo tomo como pago a lo que siento que tú me debes. Y este aprendizaje representa el pago que aquella vez en ese momento de la vida me generaste. Entonces quedamos resarcidos, te libero de la deuda, me libero de la deuda. Quemamos la cartita. Muchas gracias por coincidir, gracias por el aprendizaje y estamos libres. Wow, eso oye, es lo bonito. Está genial. ¿Sí escucharon? Espero que todos hayamos escuchado. La verdad está muy buena la técnica y tenemos que liberarnos de todo esto que la verdad sí pesa, ¿eh? Sí. Pesa demasiado. Sí, ya si quieren otro tipo de técnicas o trabajo un poquito más profundo, porque a veces se requiere un trabajo más profundo, vayan a terapia. Sí. Digo, a final de cuentas, no es necesario que vayan con un servidor, con quien ustedes quieran, con quien se sientan cómodos, porque es importante que se sientan cómodos con su psicoterapeuta. Exactamente, entonces vayan, trabajen, porque a veces decimos, ya hice la cartita, pero siento que todavía quedaron más cosas y quiero descubrir más por qué. Entonces, más el por qué. Sí, exactamente, vamos y trabajemos, ¿no? A veces decimos, híjole, sí, ya le hice la cartita, ya la quemé, pero todavía siento el rencor y quiero sacar ese rencor, sí. Sí, que tengo que sacar. Bueno, decías que con quien se sienta cómodo, pero ¿qué tal si ellos te tienen confianza en este momento? ¿Podrías darnos tu teléfono? Claro, para mi que número te puedan es contactar. 2227-86-5986. De verdad, excelente psicólogo. Gracias. No es porque sea mi amigo, de verdad, excelente psicólogo, excelente tema. Gracias. De hecho, nos lo está diciendo Reni Peralta, muy buen tema, Bere. Gracias, Reni, ya sabes que aquí, temas que ustedes piden, temas que traemos. Sí, exactamente, muchas gracias. No, al contrario. Y entonces, sí es importante ir generando esa conciencia y sobre todo empezarnos a preguntar, entonces, ¿por qué me pasará esto? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿No? Para que entonces yo vaya generando conciencia de, ¿esto que yo estoy viviendo es mío o es de alguien más? ¿No? ¿O es de mi abuela? Por ejemplo, está el caso de una señora que conoció a otro hombre, que este hombre era casado, y entonces ella dijo, no, o sea, yo quiero ese hombre como mi pareja, como mi compañero, X, no, total, que dice, pues, órale. Entonces, este señor que era casado deja a su esposa, se va con la señora. Entonces, ahí, tanto la señora, el esposo y la anterior esposa tienen deudas. La primera señora, porque dice, híjole, ya disolvía a nivel inconsciente, dice, ya contribuía a que ese matrimonio se disolviera, ya genera una deuda con ellos dos. Y si tenían hijos, ya genera una deuda con los hijos. Sí. Y entonces él ya genera una deuda con su anterior esposa, con sus hijos. Y ella se queda entonces con el pensamiento de, ellos dos me deben. Entonces ahí ya se amarraron
pero bonito. Vamos a suponer entonces, no se trabaja porque no eran conscientes, no sabían, no se trabaja. Este nuevo matrimonio que se formó tiene hijos. Entonces, estos hijos, por alguna razón, no pueden progresar. ¿Por qué? Porque dicen, no somos merecedores porque nosotros, o nuestros, no nosotros, nuestros padres generaron deuda para allá. Nosotros no somos merecedores porque tenemos que pagar esa deuda a nivel inconsciente. Y entonces a nivel inconsciente ya la transmitieron. Y si a nivel inconsciente entonces las creencias que ellos tuvieron se las transmiten a sus hijos, a su vez a sus hijos, entonces se va generando esa parte. Una mega deuda. Sí, o sigue siendo a lo mejor la misma, pero híjole, ¿y por dónde? Si podemos decir, no, pues no me resuena, no me resuena. Entonces vamos a ver entonces las historias de nuestro árbol, a ver si por ahí existe alguna deuda. Claro. Entonces le rascamos. Claro, Ramón, ya no cabe hoy, ni creo mañana, ni creo en este año. Para consuelo, podemos ir 3 generaciones antes. Bueno. Porque si no, nos vamos a ir hasta allá. Al origen de los hijos. No, vámonos 3 generaciones antes. Okay. Y de ahí podemos buscar. Lo voy buscando, lo voy rascando a ver exactamente, qué onda, ¿no? Con mis papás, a ver cuál es la historia de mis papás, o cuál es la historia de mis abuelos, o qué se generó, ¿no? Se da muchas veces que el papá, híjole, yo nunca pude salir adelante, y entonces el hijo se siente culpable porque el papá nunca pudo salir adelante, entonces yo como hijo, ¿cómo voy a salir adelante si mi papá no pudo? Entonces yo tampoco genero. Siento que yo no merezco porque si tengo entonces se lo debo, le debo de pagar a mi papá porque él nunca pudo. Entonces hay que trabajar también ese tema con el padre o con la madre. Con la madre y el padre. Y en dado caso ahora sí que lo voy a poner en un ámbito personal, en un ambiente personal, si yo me lo debo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? No entendí bien la pregunta. Si yo anhelo algo, como te había dicho, lo anhelo y no lo logro ejecutar, recorren los años, pasan los años. ¿Cómo lo puedo remediar? ¿Cómo puedo evitar esa deuda emocional conmigo misma? Ok, bueno, es que aquí hay un aspecto bien importante. Si me generé una deuda, si lo podemos ver así, me generé una deuda, pero entonces aquí vamos a rascar otro tema más profundo. Ya no le rasca, sí. Ok. Vamos a rascarlo. Yo quise lograr algo, pero por alguna razón nunca lo obtuve. Vamos a rascar por qué no lo obtuve. O sea, aquí, ¿qué pasaría? Son 2 temas. Uno, ¿qué pasaría si lo obtengo? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si no lo obtengo? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si sí lo obtengo? O si siento que estoy traicionando a alguien si sí lo tengo. Vamos a agarrarnos del ejemplo del hogar donde todos son doctores, pero a lo mejor él no quería ser doctor, un hijo no quería ser doctor, quería ser músico, exactamente. Músico. Pero le decían los músicos se van a morir de hambre, como de músicos, si los músicos no triunfan está mal visto, no sé qué. Entonces él nunca puede ser músico. Una, porque siente que traiciona el legado familiar. Okay. Entonces, esa puede ser una de las razones por la que no lo logro. ¿Sale? Entonces, ¿me generó una deuda conmigo? Sí. Entonces, ¿cómo lo puedo trabajar? Empezando por buscar esa parte. ¿Desde dónde viene el hecho de la creencia de ser músico? ¿Qué creencias tiene en mí? Yo la tendría que defender. O sea, usted tendría que encontrar qué creencia está en mí. A lo mejor más que defender, darme cuenta. ¿Con qué relaciono ser músico? Lo relaciono con alegría, con ser alegre, con estar sano, con hacer lo que me gusta. Uh-huh. Híjole, pero ¿qué crees? En esta casa nosotros no somos alegres, somos serios. Entonces, ya no. Viene otra parte muy importante. ¿Qué crees? Los músicos son mujeriegos, los músicos son alcohólicos. Todo tenemos. Entonces, si yo hago eso, traiciono las creencias que me han impuesto. Entonces, ¿qué pasa si yo las traiciono? Me siento en deuda. Ahora, ¿qué es lo peor que podría pasar si me vuelvo músico? ¿Con qué lo voy a relacionar? Volvemos a lo mismo. Lo peor que podría pasar si yo me vuelvo músico es que me vuelvo alcohólico. Entonces, no, ahí ya generamos conciencia. Yo puedo ser músico y no ser alcohólico. Exacto. Yo puedo ser músico y contagiarle ese toque de alegría a mi familia que son todos serios.
Y entonces no pasa nada con que yo sea alegre. Entonces ya empiezo a generar esa conciencia. ¿Desde dónde viene el que yo no pueda ser lo que quiero ser? ¿Desde dónde viene? ¿De dónde viene esa incomodidad, no? Exactamente, ¿desde dónde viene? Hay un ejemplo muy bonito, se me acaba de venir a la mente ahorita que digo música. La película de Coco. Ajá, estaba yo pensando también en ella, de hecho ahorita que estabas Sí. hablando, me acordé de eso, ¿no? Que el niño a fuerza, y ellos querían que se fuera zapatero. Exacto. ¿Y qué pasaba si era músico? Traicionaba a todo el clan familiar. Sí, todos se les venían encima. Exactamente, y entonces, híjole, ¿cómo nos vas a traicionar? Y el niño entonces no puedo ser músico porque los traiciono. Y entonces, como decías tú hace ratito, ¿ya me generé una deuda conmigo mismo? Sí, porque eso es lo más importante. Siendo congruentes, que yo no lastime a nadie, Sí. que no haga daño a nadie, entonces ahora sí, tengo que ser congruente conmigo mismo y evitar que antes de traicionarte a ti, tengo que no traicionarme a mí. Ay, Si yo no me traiciono a mí, sin que haga daño a nadie, de manera consciente, a propósito, para lastimar, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y lo digo así porque a lo mejor en algún momento alguien se va a sentir ofendido, ¿no? Claro. Pero no lo estoy haciendo adrede, ni lo estoy haciendo para lastimarla, Sí. ni a fin de generar una agresión, no. Pero entonces voy a ser congruente conmigo mismo y voy a dejar de traicionarme a mí. Y entonces es con quien primero debo de estar en paz. Entonces ahora sí, puedo hacer lo que quiera hacer. Gracias, Ramón, gracias por este Con hermoso gusto. tema. Nos manda saludos el psicólogo José Eric, dice gran tema. Gracias. Mi amiga Berenice dice gran tema, dice saludos a tu invitado, también excelente. Muchas gracias, saludos. Carly Méndez nos está viendo, un besote, Carly. Ay, yo la verdad estoy suspirando porque acabas de recomodar algo muy bonito que a veces se nos pasa. Nos vamos por la vida queriendo satisfacer Sí, familias, amigos, pareja, hijos también, ¿no? sí. Y se nos olvida esta parte. ¿Cuánto daño nos podemos hacer con una deuda emocional, no? Es que sí, va muy ligado el tema, como me lo mencionabas. Si yo crecí sintiéndome no merecedor, a lo mejor por un tema de deuda, de cualquiera de los ejemplos que poníamos un rato, entonces siento que no lo merezco. Voy y busco rodearme de personas que me reafirmen que no merezco. Me va a ir mal en el trabajo, me van a traicionar en el trabajo, me van a despedir de manera injusta del trabajo, mi pareja me va a traicionar, mi pareja me va a tratar mal, mis hijos no me van a respetar, no me van a dar el valor que me merezco. Muchísimas cosas. Porque vamos buscando rodearnos de ese tipo de personas que nos cumplan lo que nosotros ya generamos como verdad. Entonces, es el primer paso, darnos cuenta. El darnos cuenta. Exactamente. Pues, ¿qué te puedo decir, Ramón? Que esperemos que no sea el último programa, que tengamos más Gracias. programas. Ahora sí que mis coctelitos cognitivos les doy la bienvenida y también muchas gracias por conectarse, por compartir. Por favor, compartan el tema, es un gran tema. Ustedes saben que su servidora lo hace precisamente para informarnos, para darnos cuenta, para cambiar esta conducta, ¿no? Que muchas veces no suma, sino que resta y que es pesada. Y yo muy agradecida porque estás hoy con nosotros. Gracias también por la invitación. Con Cóctel Cognitivo te agradece mucho que nos sea la última invitación y pues un brindis. Gracias. Mucha salud para ambos. Que así sea. Que así Gracias. sea. Y para ustedes también, salud, sigamos brillando, ya saben que aquí estamos, este es su espacio, pronto los esperamos ver por acá también para su entrevista, todos son bienvenidos y pues Ramón, programamos para otra entrevista. Claro que sí, con un excelente tema y pues desde aquí nos despedimos mandándoles un besote. Muchas gracias. Y toda la mejor vibra, ¿no? Claro que sí. Cuídense. Muchas gracias. Bye bye, nos vemos para la próxima. Ay, no.